4 recuerdos de infancia y recuerdos encubridores. Resumen. Los recuerdos indiferentes de la infancia deben su existencia a un proceso de desplazamiento, descentramiento, son el sustituto, en la reproducción, mnémica, de otras impresiones de efectiva sustantividad cuyo recuerdo se puede desarrollar a partir de ellos por medio de un análisis psíquico, pero cuya reproducción directa está estorbada por una resistencia. Puesto que deben su conservación, no a su contenido propio, sino a un vínculo asociativo de su contenido con otro, reprimido, tienen fundados títulos al nombre de recuerdos encubridores, con el cual los he designado. En el ejemplo que allí analicé en detalle puse sobre todo de relieve la particularidad de la relación temporal entre el recuerdo encubridor y el contenido por él encubierto. Es esta: el contenido del recuerdo encubridor pertenecía en ese caso a uno de los primeros años de la infancia, mientras que las vivencias de lo penseado que él subrogaba en la memoria, y que habían permanecido casi inconscientes, correspondían a años posteriores de esa persona. Denominé atrasador o retrocedente a este tipo de desplazamiento. ¿Acaso con mayor frecuencia se tropieza con la relación contrapuesta, a saber, se consolida en la memoria como recuerdo encubridor una impresión indiferente reciente, que solo debe ese privilegio a su enlace con una vivencia anterior, cuya reproducción directa es estorbada por unas resistencias? Estos serían recuerdos encubridores adelantadores o avanzados. Por último, aún un tercer caso posible, que el recuerdo encubridor no se enlace con la impresión encubierta solo por su contenido, sino también por su contiguidad en el tiempo. Este sería el recuerdo encubridor simultáneo o contiguo. Me interesa poner de relieve la homogeneidad entre el olvido de nombres propios con recordar fallido y la formación de los recuerdos encubridores. A primera vista, las diversidades entre ambos fenómenos son mucho más llamativas que sus eventuales analogías. Allí se trata de nombres propios, aquí de impresiones completas de algo que se evidenció ora en la realidad objetiva, ora en el pensamiento, allí de un fracaso manifiesto de la función mnémica, aquí de un logro mnémico que nos parece extraño, allí de una perturbación momentánea, pues el nombre recién olvidado pudo haber sido reproducido antes centenares de veces de manera correcta, y volverá a hacerlo desde mañana, aquí de una posesión duradera y sin mengua, pues los recuerdos de infancia indiferentes parecen poder acompañarnos durante un largo trayecto de nuestra vida. O sea que el enigma parece orientarse muy diversamente en cada uno de esos casos. Allí es el olvidar, aquí el retener, lo que despierta nuestra curiosidad científica. Sin embargo, a poco que se profundiza se advierte que predominan con mucho las coincidencias entre ambos fenómenos, a despecho de su diversidad en cuanto a material psíquico y a duración. Aquí como allí se trata de unos desaciertos del recordar, la memoria no reproduce lo correcto, sino algo diverso como sustituto. En ambos casos, una sensación intelectual nos da noticia de que se ha entremetido una perturbación, solo que lo hace en forma diferente en cada uno de ellos. Y si luego el análisis psicológico nos demuestra que la formación sustitutiva se ha producido en los dos casos de idéntico modo, por desplazamiento a lo largo de una asociación superficial, las diversidades entre ambos fenómenos en cuanto al material, en cuanto a la duración y en cuanto a su centramiento, justamente ellas, contribuyen a acrecentar nuestra expectativa de haber descubierto algo importante y de validez universal. Y eso universal sería, el fracaso y descaminamiento de la función reproductora indica, mucho más a menudo de lo que conjeturaríamos, la injerencia de un factor partidista, de una tendencia, que favorece a un recuerdo en tanto se empeña en trabajar contra otro. ¿Cuán atrás en la infancia se remontan los recuerdos? He tomado conocimiento de algunas investigaciones sobre este punto, como las de V. y C. Henry y la de Patwin. Su resultado es que existen entre los encuestados grandes diferencias individuales, pues algunos sitúan su primer recuerdo en su 6º mes de vida, y otros no saben nada de su vida hasta cumplido el 6º año, y aún el 8º. Opino que tomamos muy a la ligera el hecho de la amnesia infantil, la falta de recuerdos sobre los primeros años de nuestra vida, y erramos no considerándolo un raro enigma. Olvidamos cuán elevadas son las operaciones intelectuales y cuán complejas las mociones de sentimiento de que es capaz un niño a los 4 años, por ejemplo, y debería asombrarnos que la memoria de años posteriores por regla general guarde muy poco de aquellos procesos anímicos,
tanto más cuanto que tenemos todas las razones para suponer que esas mismas operaciones olvidadas de la infancia no han resbalado por el desarrollo de la persona sin dejar huellas, antes bien, han ejercido un influjo de comando sobre todos los periodos posteriores. Y a despecho de esta incomparable eficacia suya fueron olvidadas. Es muy posible que el olvido de la infancia pueda proporcionarnos la clave para entender aquellas amnisios que, según nuestros más nuevos discernimientos, están en la base de la formación de todos los síntomas neuróticos. Entre los recuerdos de infancia conservados, algunos nos parecen perfectamente concebibles, y otros, extraños o ininteligibles. Algunas de las imágenes mnémicas están con seguridad falseadas, son incompletas o fueron desplazadas en tiempo y espacio. Intensos poderes de la vida posterior han modelado la capacidad de recordar las vivencias infantiles. Como se sabe, no es para todos los adultos idéntico el material psíquico en que consuman su recordar. Unos recuerdan en imágenes visuales, otros individuos apenas si pueden reproducir en el recuerdo los más indispensables contornos de lo vivenciado. Tales distingos se esfuman en el soñar, todos soñamos prevalecientemente en imágenes visuales. El recordar visual conserva el tipo del recordar infantil. Son unas escenas de configuración enteramente plástica, solo comparables a las que se representan en el teatro. Por lo general uno ve a la persona propia, la persona infantil, con sus contornos y con su ropa. Los adultos visuales ya no ven a su persona en sus recuerdos de vivencias posteriores. De esos recuerdos de infancia que se llaman los más tempranos no poseemos la huella anémica real y efectiva, sino una elaboración posterior de ella, una elaboración que acaso experimentó los influjos de múltiples poderes psíquicos posteriores. Por lo tanto, los recuerdos de infancia de los individuos llegan con total universalidad a adquirir el significado de unos recuerdos encubridores, y de ese modo cobran notable analogía con los recuerdos de infancia de los pueblos, consignados en sagas y mitos. Un hombre de 24 años ha conservado la siguiente imagen de su 5º año de vida: está sentado en el jardín de una residencia veraniega sobre una sillita, junto a una tía que se empeña en inculcarle el abecedario. El distingo entre M y N trae dificultades. La tía le hace notar que la M tiene toda una pieza más que la N, así como entonces quería saber la diferencia entre M y N. Más tarde se empeñó en averiguar la diferencia entre varón y niña, y entonces descubrió que la diferencia era semejante, también el varoncito tenía toda una pieza más que la nena. Otro ejemplo de años posteriores de la niñez. Tenía 15 años cuando nació su hermanito menor, pero afirma a pie juntillas que nunca notó un embarazo de su madre. Recuerdo de haber visto cierta vez, que la madre apresuradamente se aflojaba el vestido frente al espejo. Y ahora, sin compulsión, agrega este complemento, acababa ella de volver de la calle y la aquejaron unos inesperados dolores de parto. Ahora bien, el aflojarse el vestido es un recuerdo encubridor del parto. Los cuentos tradicionales pueden ser utilizados como recuerdos encubridores. Esos cuentos se vuelven luego los predilectos de la gente, sin que se conozca la razón. En un sueño de P aparece el hielo como símbolo, por antítesis, de una erección, o sea, como algo que se endurece con el frío en vez de hacerlo, como un pene, con el calor, excitación. Los dos conceptos antitéticos de la sexualidad y la muerte son con frecuencia conectados a través de la representación de que la muerte vuelve tiesas las cosas. Uno de los informantes de Henry dio el ejemplo de un trozo de hielo como recuerdo encubridor de la muerte de su abuela. Me gustaría mostrar aún, con un solo ejemplo, qué sentido puede cobrar mediante la elaboración analítica un recuerdo de infancia que antes no parecía tener ninguno. Me veía pidiendo y berreando de pie ante una canasta, cuya tapa mantenía abierta mi hermanastro, 20 años mayor que yo, y luego, de pronto, entraba en la habitación mi madre, bella y de fina silueta, como si regresara de la calle. Uno se acuerda de una situación, pero ella no está centrada, uno no sabe sobre qué elemento de ella hay que poner el acento psíquico. Cuando él me dio el gusto y me convencí de que mi madre no estaba dentro, empecé a berrear. Unos sueños de la misma época, la del análisis de este recuerdo, apuntaban de manera oscura a una niñera, que solía instarme concienzudamente para que le entregara las moneditas que yo había recibido como regalo,
durante el puerperio de mi madre había perpetrado grandes hurtos en la casa y a instancias de mi hermanastro fue llevada ante el tribunal. A ese hermano yo había acudido para preguntarle dónde estaba ella. Respondió que estaba, encanastada, o, encerrada. Cuando poco tiempo después se ausentó mi madre, recelé que ese hermano malo había hecho con ella lo mismo que con la niñera, y lo obligué a abrirme la canasta. El niño, que todavía no cumplió 3 años, ha entendido que su hermanita recién llegada creció en el vientre de la madre. No está muy de acuerdo con ese incremento, y sospecha que el vientre materno puede esconder otros niños aún. El armario o canasta es para él un símbolo del vientre materno. Pide entonces mirar dentro de esa cesta, y para ello se vuelve al hermano mayor, quien, como se averigua por otro material, ha pasado a ser rival del pequeño en reemplazo del padre. Contra ese hermano se dirige, además, la fundada sospecha de haber metido en el vientre materno la niña recién nacida. Por el contrario, la gran satisfacción por la espigada silueta de la madre que regresa solo se vuelve cabalmente inteligible a partir de este estrato más profundo. Podrá encontrar el audio completo del texto en nuestro canal de Spotify, Sentae, MX. Podcast, Lecturas Psicoanalíticas. El link se encuentra más abajo en la descripción.